Bueno, así que una vez más, el pastor ha predicado por la primera reunión y él ha dicho una cosa tan buena. Bueno, ha dicho muchas cosas buenas. Quien no ha estado puede escucharlo. Ha dicho una cosa tan buena. Y él ha dicho que si solamente vemos a Dios como Dios, nunca podremos recibir o nunca habrá un cambio en nosotros. Nunca podremos recibir sus promesas, porque lo vemos como Dios, lo vemos como algo lejano, que si Él quiere, que a lo mejor Él permite, algo que queda lejos. Pero si vemos a Dios como Padre, como lo que es, un Padre y un Padre bueno, todas sus bondades, todas sus promesas las vamos a poder experimentar. Amén. Dependiendo de la visión que tengamos de cómo veamos a Dios. ¿Saben? Dios no es una religión. Dios es una realidad. Muchas veces, como enseñamos, no podemos presentar a un Dios como un producto bueno. Ven porque Dios te hará, te sanará, Dios hace. No, Dios no es un producto, Dios es una realidad. Amén. Dios es la vida, Jesús es la vida. Tienes a Jesús, tienes vida. No tienes a Jesús en tu corazón, no tienes vida. Eres un ser humano, pero sin la vida de Dios, sin el Espíritu vivo. ¿Verdad? Somos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu solamente vive cuando se recibe al que dio la vida, que es Jesús. Amén. Así que qué bueno que los que estamos aquí hemos dicho, Señor, gracias porque habitas en nuestro corazón. Y gracias, Señor, porque como hemos cantado, hemos podido ver tus bondades y tus maravillas, no una vez, no una gotita de vez en cuando, no algo como que algo sucede, no, como una realidad de vida. ¿Saben? Yo soy de las que siempre digo, y ustedes saben que lo digo y lo repito, porque además que soy muy repetitiva, pero yo siempre digo que cuando usted está aquí, cuando usted viene en la iglesia, no es usted que ha tomado la decisión, es el Espíritu Santo que lo ha dirigido. Porque nadie va a una iglesia viva porque tiene ganas, porque siempre salen mil cosas que hacer. ¡Ay, qué día más bonito de sol! Hoy podía aprovechar mi jardín para tomar el sol. O podía hacer esto, podía hacer... Pero hay una fuerza superior, que es el Espíritu Santo, que guía a las personas al lugar correcto, para recibir la palabra correcta y esta palabra correcta traer el milagro en nuestras vidas. Amén. Así que yo esta mañana voy a compartir con ustedes claves, no clavos, claves, ya está, ya empezamos, claves para caminar en una vida continua de victoria en la vida. Claves para caminar en una victoria continua en la vida. Pastora, ¿y se necesitan claves para, saben, la palabra de Dios? Y me lo anoté aquí porque digo, si no después cambio cosas. La palabra de Dios es la única. ¿Saben? Ahora continúo con esto, palabra de Dios. Es la única guía infalible. Yo ayer estaba escuchando una conferencia de algo que, bueno, a veces pues me interesaba. Y alguien estaba hablando de cosas. Y había personas que decían, eres el Jesucristo de estos tiempos. Eres el Cristo de estos tiempos. Uf. Y a mí me vino la palabra, porque es necesario conocer la palabra, queridos. No olvidéis que la palabra es lo único que no cambia. Van a cambiar los tiempos, van a cambiar las personas, van a cambiar las situaciones, pero la palabra no va a cambiar nunca. Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y me vino la palabra de Dios en mi corazón cuando Él dice que llegarán momentos, llegarán tiempos donde vamos a escuchar, allí está el Cristo, allá también está un Cristo, allá también. Y Él dice, no lo creáis, porque son falsos. De Cristo solo vino uno, un solo Jesucristo. Un solo Hijo de Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Amén. Solo uno que murió y resucitó y que con su resurrección
a nosotros nos da vida. Con su resurrección a nosotros nos redime de la maldición de la ley. Pastora, dime qué es la maldición de la ley. La maldición de la ley es donde vive todo el mundo, porque es la enfermedad, es la pobreza y es la muerte espiritual. Pero qué bueno que cuando nosotros aceptamos la vida, cuando nosotros aceptamos a Jesús, la muerte espiritual se va de nosotros. La enfermedad tiene que irse, porque donde hay la vida no hay la muerte. Dos cosas no pueden ocupar un mismo lugar. Si yo tengo la vida en mi corazón y es el centro de mi corazón, la muerte tiene que soltarme. Podemos pasar, como decía el pastor esta mañana y lo decía muy bien, podemos pasar por valles de sombra y de muerte. Pero mire lo que dice la palabra, valles de sombra y de muerte, ¿verdad? Pero no temeremos mal alguno, porque solamente son valles de sombra y de muerte para aquel que cree que Jesús es la vida, para aquel que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. El único que vino y ya no volverá más como hombre. Allá hay un Cristo, allá hay otro. Uy, aquel sí que dice cosas buenas, aquel dice cosas interesantes. No, Cristo solo hubo uno. Ahora cuando Jesucristo volverá, ya no volverá como hombre, sino como Dios. Y usted lo creerá o no lo creerá. Yo cada vez lo creo más. Como ya oigo de tanta conspiración y tanta cosa, cada vez digo, qué bien, Señor, que tú nos arrebatarás antes de las conspiraciones estas. Vendrá como Dios y la iglesia seremos arrebatada. Yo lo creo. Amén. Pero bueno, no es el tema que voy a tocar hoy, porque ya sé que este tema es un poquitín profundo, pero es una realidad. Entonces, la única guía infalible para vivir una vida de victoria, como he dicho, claves de victoria, se encuentra en la palabra. Pues es la palabra que está escrita por Dios, inspirada por Dios. Un Dios que no es un Dios limitado, sino ilimitado. Un Dios que realmente creó los cielos, la tierra, lo que vemos y lo que no vemos. Por el que es el mismo desde el principio hasta el final. Él tiene y tendrá siempre un plan de salvación para los que le aman. Aleluya. Desde el principio de la creación vemos que Dios siempre ha tenido un pueblo, siempre ha tenido un plan. Ay, pastora, hoy no gritas. No, es que si hay personas nuevas ya sé que es que ya saben ustedes que yo me emociono y grito. Pero no. Entonces, hoy he pensado que voy a bajar los decibelios estos de mi voz. Pero bueno, no pasa nada tampoco. Bueno, pues entonces, Él siempre ha tenido un pueblo protegido, guardado. Un pueblo que se enfrentaba a situaciones difíciles. Un pueblo que un gigante los hacía correr. Porque era un pueblo que creían en Dios, pero no le creían a Dios. Pero, wow, siempre había alguien que le creía a Dios. Y aquel pueblo que corría por causa de un gigante, vio que un jovencito que se llamaba David, wow, él no solamente creía en Dios, sino que él le creía a Dios. Se enfrentó al gigante y venció al gigante. Siempre, el pueblo de Dios siempre ha vivido etapas de que, perdían las fuerzas, ahora no sabían lo que les pasaba, ahora Dios enviaba a un profeta, ¡bumba!, los levantaba. ¿Saben? Ya el último profeta es Jesús. Fue enviado por Dios para que siempre pudiéramos vivir una vida levantada. Siempre pudiéramos vivir una vida de victoria. Amén. Así que la vida, queridos, la vida nos enseña, la vida normal, sin Dios, nos enseña que para ser felices se necesita, como aquella canción, salud, dinero y amor. Y el que tenga estas tres cosas, ¿la conocen? Puede dar gracias a Dios. Esta soy yo. Bueno, pero la vida es lo que nos enseña. Pero déjenme que yo les diga que el que realmente nos creó sabe la verdadera raíz
lo que realmente traerá plena felicidad en nuestra vida o plena victoria. ¿Sabe? A veces esto es como la enfermedad, que si no vas a la raíz, lo único que se hace es por un tiempo, esto de que yo soy feliz porque he conseguido el amor de mi vida. Yo soy feliz porque me ha tocado la lotería. O yo soy feliz porque tengo una vida más sana y más fuerte. No. Esto es como una enfermedad. Que si no vas a la raíz, puede parecer que cuando te dan un ibuprofeno, se te va el dolor, por ejemplo, el dolor de muelas. Pero hay de ti que no vayas al dentista y te saque la infección. Porque al tiempo ni el ibuprofeno ni el paracetamol te harán nada. ¿Por qué? Porque hay una raíz que está pudriéndose y necesita o ser sacada o ser curada. Entonces, la vida siempre te da cosas que parece que con el paracetamol pasan. Pero Dios siempre va a la raíz de nuestro corazón. Amén. ¡Uy, qué bueno! Entonces, queridos, voy mirando el reloj, ¿eh? Entonces, queridos, ¿cuáles? Venga, va, pastora, que es que te enrollas más. Es que, pero yo ya hago como el pastor. Ustedes han visto, ¿no? Que antes de la predicación, primero ha predicado otra vez. Pero qué bo que ha sigut. Qué bueno ha sido, cariño. Ya, ustedes ya saben que tengo mi acento, ¿eh? Mi acento del catalán es que es aquí, es así. La cosa va por aquí. Bueno, entonces, qué bueno ha sido. Ostras, qué inspiración tienes. Continúa así. Bueno, entonces, pues yo ya también he puesto una introducción. Entonces, va, pastora, ves a las claves. ¿Cuáles las claves para caminar en una vida continua de victoria? Mira, yo he puesto estas tres y ustedes me van a decir, reconocimiento, arrepentimiento y recuperación. No entiendo nada, pastora. Una vida de victoria con reconocimiento, arrepentimiento y recuperación. Todos, queridos, cada uno de nosotros, hemos cometido errores. Y déjenme que les diga que continuaremos muchas veces cometiendo errores. Porque estamos en un proceso. Lo importante es que no se pare el proceso. Los que estamos aquí no somos bajados de un planeta que somos perfectos. ¿Qué va? Ay, como decía el pastor esta mañana también, qué va, ostras, qué va. Que es mejor oír que hablar. Así que yo ya sé que mientras que ustedes oyen, yo haré muchos fallos hablando. Pero usted estará en la posición correcta de oír, de escuchar. Así que continúe escuchando porque es bueno. Entonces, todos cometemos y cometeremos errores, queridos. Hacemos cosas que desearíamos no haber hecho, ¿verdad? Entonces, es ahí, queridos, es ahí cuando estos errores pueden ser el comienzo de una vida de culpa, de una vida que cargamos la culpa, la condena, la derrota. O puede ser un momento del cual nos recuperemos rápidamente y avancemos, como decía el pastor esta mañana, con la fuerza de la gracia de Dios. Cuando nosotros cometemos un error, cometemos o lo podemos cometer, queridos, siempre va a venir una voz que te va a culpar. ¿Ves cómo no sirves? ¿Ves? Tú dices que eres cristiano. ¿Qué van a pensar la gente que dices que vas a aquella iglesia de allá? De la carretera del Camarasa, unos flipados de la vida. ¿Qué van a pensar de ti? Mira lo que has dicho, mira lo que has hecho. Mira cómo te ves. Si tú cargas esta voz, que nunca jamás, escuchen bien, nunca jamás la voz de Dios te culpará. Siempre, de la misma manera que hay el cielo, hay el infierno. De la misma manera que hay el día, hay la noche. De la misma manera que hay un Dios, hay un diablo. La voz de Dios nunca te va a culpar. Nunca te va a hacer vivir en derrota. Nunca te va a condenar.
La voz de Dios siempre te va a hablar que te levantes y continúes tu vida. Pero siempre hay una voz que no viene del cielo, que es del mismo infierno, que te hará cargar con estas cosas de culpa, condena y derrota. Ahora, nosotros, como he dicho antes, podemos cargar y yo no sirvo, yo no valgo, yo no voy a recibir nada de Dios, porque si Dios vive y Dios existe, a mí me ve como un fracaso. A mí me ve como un experimento de la naturaleza, porque no hay manera de que haga las cosas bien y siempre te tiene en una posición de derrota. ¿Saben? Dios nunca ni hizo, ni hará, ni ha hecho un experimento con nadie. Dios, cuando nos llama hijos, somos hijos. Amén. Y un hijo no es un experimento. Un hijo es la cosa más amada por el Padre. Amén. Aleluya. Entonces, queridos, la forma en que abordamos nuestros errores va a determinar nuestro futuro. La forma en que los abordemos. Podemos tener fe para superar en un momento dado la situación, o podemos desarrollar fe para crear, esto sí que es bueno, un nuevo futuro. Podemos tener fe para un momento dado, o podemos tener fe desarrollando la fe de Dios para crear un nuevo futuro para nuestras vidas. Quizás el doctor dice, no hay futuro para ti, no hay esperanza para ti, mira la situación con que estás, pero nuestro Dios dice, no hagas caso de lo limitado, de lo terrenal, y pon tu confianza en mí, porque yo puedo crear en ti un nuevo futuro. Ay, perdonen porque ya he gritado. Ay, caray, que esta soy yo. Bueno, no pasa nada. Ay, para los brasileños, perdonen con el caray. Se ve que es una palabra mal dicha, pero es que en catalán es tan normal, ¿eh? En catalán es muy normal, pero bueno, no digo nada. Entonces, jolines, a lo mejor en algún idioma también es malo. Bueno, va, dejémoslo pasar esto. Claro, es que hay que saberlo todo, ¿eh? En argentino tú no puedes decir, coge la Biblia. No, uy, dicen así. No se puede. Se ve que la palabra coger la Biblia es malo. Entonces dice, toma la Biblia. Toma la Biblia en tu mano. Y claro, nosotros siempre decíamos, coge la Biblia en tu mano. Y los argentinos, en esta iglesia no volvemos. Son unos sacrilegiados. Sacrilegian la palabra. Y lo aprendimos. Entonces yo como que soy catalana y siempre fui, caray. Un día me dijeron en Artesa, pastora, por favor, no vuelvas a decir más, caray. ¡Ay! Así que si digo algo que los ofende, discúlpenme, después avísenme que yo lo anotaré. Y si me acuerdo en el púlpito no lo diré. Ahí vamos. Entonces, venga, vamos a una historia. Una historia en la Biblia que vamos a ver estos 3 pasos tan importantes que yo les he dicho a ustedes, que a lo mejor les parecerán insignificantes, pero son importantes. Vamos en la historia del hijo pródigo, Lucas capítulo 15. Y verso del 11 al 32. ¡Uy, cuánta lectura! Vamos a verla ahora. Voy bien de hora. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes, de mi herencia, que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Cerdos con los israelitas, fatal. Bueno, y deseaba llenar su vientre mira si tenía hambre, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba.
Y volviendo en sí, quédense con esta palabra, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pararemos aquí porque si no, la historia es muy hermosa. Ustedes continúen, es el deber que les mando para su casa. La continúan leyendo en su casa porque es buena esta historia. Bueno, pero aquí vemos. Hay una poderosa revelación, queridos, que puede servir para librarnos de la esclavitud de nuestros fracasos pasados. Después de gastar, dice lo que hemos leído, después de gastar toda su herencia, satisfaciendo la carne, el hijo pródigo terminó alimentando a cerdos para ganarse la vida e incluso consideraba comer del alimento de ellos para sobrevivir. Después de tocar fondo en su vida, las Escrituras dicen, volviendo, ¿cómo hemos leído? Volviendo en sí. ¿Saben? Cuando uno se arrastra y siempre vive una vida arrastrada, pudiendo vivir una vida de hijo, es cuando uno no vuelve en sí. Es cuando uno comete un error y se mantiene en aquel error y se justifica con aquel error. Y yo no voy más a la iglesia porque son imperfectos. Gloria a Dios, lo ha acertado. Somos imperfectos. Porque si nosotros fuéramos perfectos, ¿para qué Jesús hubiera venido? Y Jesús trabajaría en nuestras vidas continuamente. ¿Entiende? Si ya pudiéramos vivir ya una vida de perfección aquí en la tierra, no haría falta la palabra de Dios. ¡Chao, bambino! Ya no me hace falta más congregarme. No, necesitamos a Jesús obrando en nuestras vidas continuamente. Pero cuando nosotros justificamos nuestros errores, sean cuales sean, nos quedamos viviendo una vida de derrota como vivió este hijo pródigo. Tan mal, que dice que cuando veía lo que comían los cerdos le venía gusto de comérselo él. Este hombre tuvo un poderoso momento de los 3 puntos que he dicho. Reconocimiento. ¡Qué bueno! Cuando cometemos un error, pero tengo un reconocimiento de que he cometido un error. No me mantengo en el error, porque yo soy como soy y si te gusta y si no, pues mira, te rascas. Como se dice. No, qué bueno es cuando cometemos errores, tener un reconocimiento, jolines, de que me he equivocado en aquella situación, en aquel punto. Qué bueno. Así que este hombre tuvo un poderoso momento de reconocimiento. Reconoció su tontería. ¿Cuántos? No me levanten las manos, pero ¿cuántos tenemos que reconocer nuestras tonterías? Agárrate que vienen curvas. Reconoció el desperdicio, el fracaso, la degradación y su situación desesperada. Lo reconoció. ¿Por qué vivo de esta manera? ¿Por qué me encuentro en esta situación? No por culpa del vecino, no por culpa de mi esposo o por culpa de mi esposa. Vivimos en las situaciones que vivimos por nuestra propia culpa, queridos. Somos nosotros mismos quienes estamos construyendo nuestro futuro de gloria o nuestro futuro de derrota. ¿Saben? Entonces, tenemos que volver muchas veces en sí. ¿Por qué me encuentro en esta situación? Quizás no tenía más luz, pero hoy tienes más luz. Quizás no entendíamos muchas cosas, pero Dios te da entendimiento para entender las cosas. Amén. Entonces, reconociendo su tontería y el desperdicio y el fracaso, la degradación y su situación desesperada, si él no se proponía reconocer sus errores, quiero ir tan deprisa que hablaré solamente con el sonido. No. Si él no se proponía reconocer sus errores, iba a quedar condenado. Póngase ahora usted mismo, y yo también me pongo. A veces si no reconocemos nuestros errores, nos quedamos condenados a permanecer en una condición de fracaso y de derrota. Total.
por un orgullo que no nos deja reconocer nuestros errores. ¡Qué fuerte! ¿Saben? Hay matrimonios que se rompen por culpa de no reconocer sus errores. Prefieren mantener un orgullo de que yo tengo la razón antes de construir una buena relación. ¿Saben? Y esto es así en cada área de nuestra vida de la que nos podemos encontrar. Pero una vez que fue honesto, consiguió, fue honesto consigo mismo y se dio cuenta de las consecuencias de sus elecciones. Estaba en condición, solamente cuando lo reconoció, estaba en condición de recuperarse. Al reconocer su condición, dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Realmente este es el verdadero arrepentimiento. Cuando nosotros reconocemos nuestro error y lo corregimos. ¿Cuántas veces decimos, no, yo ya sé, y reconozco mi error? Pero no cambias, tío. No cambias, mujer. No cambias, joven. Reconoces tu error, pero te quedas sentado en el trono de tu error y lo vuelves a cometer. ¿Por qué? Porque eres incapaz de reconocerlo verdaderamente y poner acción a este reconocimiento. Amén. Va, venga. El arrepentimiento, queridos, es genuino cuando hay una acción que lo confirma. Amén. Es un proceso de recuperación, reconocimiento, arrepentimiento. Primero reconozco que me he equivocado. Yo puedo reconocer, ¿saben? Les voy a decir algo. Yo era una mujer que había subido en un colegio de monjas, enseñada muy bien, mis papás, aquí tengo mi mamá, y mi papá está en el cielo. Doy gracias a Dios por mis padres, pero ellos me pusieron en un colegio de monjas y aprendí muchas cosas buenas. También aprendí religión. Entonces yo me pensaba que como una mujer que había subido en un colegio de monjas, me había llevado bien, me confesaba siempre que he hecho enfadar al papá y mamá, rezaba mis Padres Nuestros de penitencia. Me casé en el mes de mayo, como siempre os lo he contado, me llevé el mes de María en el viaje de novios. Vale, es lo que me habían enseñado. Vale, yo me pensaba que yo estaba bien con todo lo que me habían enseñado. Yo estaba sentada en el trono de mis costumbres y de mis enseñanzas. Yo me pensaba que todo lo que hacía, lo hacía bien en cuanto era relación con Dios. Iba a misa, cumplía con los requisitos que me habían enseñado. Pero wow, cuando vino la palabra de vida a mi vida, cuando realmente yo creía en Jesús, porque si no, no hubiera rezado el rosario, no rezaría el Padre Nuestro, el credo, no hubiera ido a misa, no hubiera hecho todo lo que hacía. O sea, que no era alguien que decía que no creía en Dios. No, si creía en Dios era yo. Creía, pero estaba sentada en mi creencia y en lo que a mí me habían enseñado. Pero cuando la palabra de Dios, la luz de Dios alcanzó mi vida, me costó mucho. Ustedes lo saben, a veces lo ha predicado el pastor, me costó. Tenía que salir de un lugar de comodidad, que todo el mundo me respetaba. El pastor era futbolista, nos conocía Balaguer y comarca. El Solé. ¿Y qué hace ahora el Solé? El Solé se va con los gitanos, el Solé, se va con los protestantes. Esto para mí era terrorífico. Tenía terrible temor por lo que diría la gente. Temía a lo que decían nuestros amigos, que se reían. Venga, va, que el cura va a bendecir la mesa, le decían a mi esposo. Y esto me dolía en mi corazón. Porque estaba más cómoda en mi religión, creyéndome que lo que hacía ya lo hacía bien, que lo que creía ya era lo correcto. Pero qué bueno que es Dios, que veía la sinceridad de mi corazón. De verdad sí era religiosa, pero era religiosa sincera.
Qué bueno que es Dios que me envió. Ay, Dios mío. Me envió como envió a Pablo a Cornelio. Y, wow, a sacarme la venda de los ojos. Hasta ahora has tenido religión. Hasta ahora, vale, de acuerdo, lo que has hecho te pensabas que lo hacías bien. Pero Jesús venía a mí y me decía, yo soy la vida. Yo soy el camino. No hay otro camino que te llevará al cielo sino Jesús. Te han enseñado de muchos caminos, de muchos intercesores, pero solamente hay un intercesor entre Dios y los hombres, que no se llama ni más ni menos sino Jesús. No es Pablo, no es María, gloria al Señor por María, que ahora haremos la reunión de mujeres y tendremos un ejemplo maravilloso con María, amén. Pero, gloria a Dios, pero no es nuestra intercesora. Todo lo que ponemos en lugar de Jesús, en vez de acercarnos a la victoria, nos retrasa la victoria. Todo lo que ponemos en el lugar no correcto, pensándonos que hacemos bien, nos retrasa la victoria. ¿Saben? La ignorancia no nos exime de responsabilidad. Yo puedo coger un coche sin saber las señales de tráfico y pegarme la ¡pumba! Y decir, ay, pero si no lo sabía, yo esta señal no la conocía. No me va a eximir de responsabilidad. En el mundo espiritual es lo mismo. Dios nos ha dejado su palabra para que no nos hagamos a Dios a nuestra forma y a nuestra manera, sino para que lo conozcamos tal y como es Él. Dice que todas las cosas pasarán, pero su palabra nunca, jamás pasará. ¡Wow! Me costó mucho, mucho. Incluso en aquel momento quise dejar a mi esposo porque yo a él lo veía convencido de la decisión que había tomado. Y yo no podía, no es que fuera orgullosa, pero supongo que tenía un espíritu de orgullo. Es verdad, porque además, usted viene aquí en una iglesia cómoda, bonita y limpia, jolines, y él me metió en una iglesia de la reguereta con ratones que corrían. ¿No entiende? Es que Dios me trató, no me trató, no, Dios me machacó. Hizo de mí tierra para volverme a formar correctamente. Amén. Qué bueno cuando reconocí que en las palabras de Dios, no las de un hombre, en la palabra de Dios hay la sanidad. Qué bueno que reconocí que en la palabra de Dios, no en una religión cualquiera, sino en la palabra de Dios hay la salvación. Qué bueno cuando reconocí esto y abrí mi corazón, y aún a pesar de que pensaba que creía en Jesús, pude decir, Jesús, entra en mi corazón, entra en mi vida. Mi vida fue cambiada, mi vida fue transformada y ya no tuve que depender más de lo que diría la gente. La verdad es que ya no me importaba lo que diría la gente. Es tan grande el amor de Dios que cubre toda opinión que puedan tener de ti. Es tan grande el amor de Dios. Es tan grande el amor de Dios en una vida que ya no te afecta lo que pueda venir de allá afuera. ¿Entienden? Ay, Señor. Entonces, va, pastora, por favor, pastora, termina. La gala se va porque tiene una comida, no porque no me quiera escuchar, ¿eh? No, pero no se piensen ahora que se van, no. Bueno, entonces, queridos, ¿cuántas veces nos quedamos simplemente con buena intención, pero no llegamos a las acciones? Tenemos buena intención de reconocer, pero no llegamos a las acciones. Estos principios funcionan siempre en cualquiera que sea nuestra situación. Reconocimiento, arrepentimiento y recuperación de nuestras vidas. Una vez que realmente reconocemos nuestros errores, nuestros pensamientos equivocados, yo los tenía, nuestras palabras equivocadas, tantas como queráis, porque he sido siempre muy habladora, o nuestro estilo de vida destructivo, cuando nosotros reconocemos todo esto que es destructivo, estamos en condiciones de ¿qué, pastora? De regresar a nuestro Padre y empezar una nueva vida. O continuar en el camino. Cuando yo reconozco mis errores, yo estoy en condición de hacer un punto y aparte. Hasta aquí he obrado de esta manera. No es la correcta,
punto y aparte, continúo caminando hacia mi Padre. Continúo caminando hacia mi Dios. Continúo caminando hacia la victoria. Porque lo que Dios trae en nuestras vidas no es ni más ni menos. Y ya he dicho antes, no es un producto barato Dios, ni barato ni caro, no es un producto. Pero lo que Dios trae en nuestras vidas es un nuevo nacimiento que trae vida, trae salud, trae bendición, trae prosperidad, trae cambios. Amén. Esto es lo que Dios hace en nuestras vidas. Entonces, ahora sí que ya termino. Por eso, queridos, no puede ser una decisión solamente emocional y momentánea. Debe ser seguido por una acción continua. Cuando yo me equivoco o yo me doy cuenta que estoy en un lugar equivocado, no es una cosa momentánea. Sí, es verdad, estoy en un lugar equivocado. Sí, lo he hecho mal. Tengo que cambiar. Pero me quedo siempre, ¡ay, qué malo que soy! ¡Ay, qué desastre que soy! No cambio, No cambio. Es que siempre estoy en lo mismo. Claro que es que tenemos que entender que soy hombre. Hombre, por Dios. Una cosa es que Dios es bueno y tiene paciencia y nunca nos cambia. Y la otra cosa es que somos burros de remate. Que dándonos cuenta que lo hacemos mal, nos quedamos en hacerlo mal. Cambiemos, hagamos cambios en nuestras vidas. Si a su esposo no le gusta que lo llame burro imbécil, no lo haga más. No lo haga más. Pastora, ¿qué dices ahora? ¿Qué dices ahora? Yo lo que oigo. Y si a su esposa no le gusta cosas que usted hace, no lo haga más. Y si a su compañero, a su vecino, a su amigo, sabe usted que está haciendo una cosa mal, no lo haga. No lo haga y después digas que lo he hecho mal otra vez. No, hombre, no, que ya lo sabía que lo hacía mal. No obstante, si usted lo reconoce y se arrepiente, Dios lo vuelve a recuperar. Amén. Dios es un Dios que aunque fallemos, ¿cuántas veces perdonaré, Señor? 7 veces 7, ya lo he hecho, ya lo he cumplido. No, 70 veces 7. Entonces, queridos, no importa lo que hayamos hecho o cómo hemos vivido. Lo que sí importa es que es posible cambiar nuestro futuro. Lo que sí es posible, lo que importa es que realmente podemos vivir una vida de victoria. El reconocimiento, el arrepentimiento y la recuperación nos mantendrá siempre en un lugar de gracia y en un lugar de victoria. Así que les amo con todo mi corazón, espero haberles bendecido y nos ponemos en pie. Amén.